Entonces, de este 555 salían dos circuitos, ¿sí? El monoestable, que tenemos aquí en pantalla, ¿no es cierto? Y también el astable. Sí, habíamos anotado algún par de diferencias, ¿sí? Pero bueno, en el deber únicamente vamos a trabajar con el astable, ¿ya? Entonces, del astable habíamos visto el circuito, ¿sí? Y también las fórmulas de cómo calcular el tiempo en alto, el tiempo que se enciende la salida, el tiempo en bajo, el tiempo que se apaga, ¿sí? Eso se llaman T1 y T2 respectivamente, el periodo, que es la composición de T1 más T2, y la frecuencia, que es el inverso del periodo. Entonces, habíamos hablado esto de los cálculos en el astable, ¿ya? Vamos a continuar, pero la tarea, sí consiste en diseñar, ¿sí? Yo les había explicado en la anterior clase, hay dos formas de ejercicios, el de diseño y el de cálculo. Los de cálculo típicamente nos pide calcular tiempo, ¿sí? Redundando, tiempo 1, tiempo 2, periodo y frecuencia. Por el contrario, los de diseño nos dan los tiempos y nos piden diseñar, o sea, calcular R1, R2 y C1, ¿sí? Repito, si el ejercicio nos dice calcular, yo les debo dar R1, R2 y C1. Pero si nos dice diseñar, lo que se debe hallar es R1, R2 y C1. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta clase? Diseñar. Es decir, vamos a determinar los valores de R1, R2 y C1. A ver, fíjense ustedes, la frecuencia se calcula, ¿no es cierto? Como el inverso del periodo, ya habíamos hablado. Entonces, ustedes deben tener cuidado, como en la tarea, ustedes deben imponerse sus valores, ¿sí? Deben tener cuidado que la frecuencia que calculen o que se impongan nunca supere los 500.000 Hz o 500 kHz. ¿Sí? Se anotarán, por favor. ¿Sí? En primera instancia, sí, la frecuencia debe ser menor a 500 kHz. Luego, en la fórmula de T1, ¿sí? Fíjense ustedes, está involucrado el valor de R1 más R2, ¿ya? Esta suma, si R1 más R2 debe ser menor, hay que tener cuidado que esa suma sea menor a 3 megaohmios. Ya, esa sería la segunda observación. Así que la suma sea menor a 3 megaohmios. R1 más R2. ¿Ya? Una tercera observación es que el valor de R1, de esta resistencia de aquí, de R1, ¿sí? Debe ser mínimo 5 kilómetros. Y no puede ser menos de 5 kilómetros del valor de R1. Eso para tener en cuenta, ¿ya? En los cálculos, en los de diseño, perdón, cuando calculen R1, deben fijarse que el mínimo valor sea de 5 kilómetros. Listo, y de igual manera el mínimo valor de R2, sí, de este R2 de acá es de 3 kilómetros, el mínimo valor de R2. ¿Ya? Muy bien. Vamos entonces a hacer este ejercicio, este ejemplo en clase, ¿sí? Por ejemplo, dice, diseñe un multivibrador astable con los tiempos siguientes, ¿sí? En este caso vamos a cambiar, ¿ya? El tiempo 1 me dice de 600 milisegundos y el tiempo 2 también de 600 milisegundos, ¿sí? ¿Hecho? Entonces me pide diseñar este multivibrador en configuración estable con estos dos tiempos, T1 de 600 milisegundos y T2 de 600 milisegundos también. ¿Ya? Entonces este sería el enunciado de nuestro ejercicio. Muy bien. No necesito otros datos, sino, fíjense ustedes, si me está dando el ejercicio T1 y T2, me da T1 y me da T2, puedo calcular el periodo y la frecuencia, ¿sí? Porque el periodo se basa en T1 y T2 y la frecuencia se basa en el periodo, es decir, lo mismo, ¿sí? ¿Qué no me está dando? R1 y R2 y C1, eso no me está dando, ¿no es cierto? Entonces, esos son los datos que debo diseñar o determinar. ¿Hecho? Bien. Anotarán el enunciado, sí, T1 y T2 de 600 milisegundos, ¿ya? Ya nos habían dado entonces los datos y vamos a replicarlos acá, ¿sí? Datos T1, ¿sí? T1 es de 600 milisegundos, ¿cierto? T2 se repite, 600 milisegundos. ¿Listo? Bien, vamos a iniciar entonces con nuestras fórmulas y sus respectivas aplicaciones. Ya. En primer lugar tenemos entonces la primera fórmula, ¿sí? La de T1. T1 es igual a
Tenemos aquí la primera fórmula, ¿sí? Entonces, por favor, si me ayuda, señor Serpa, ¿cuál es la fórmula de T1? ¿Sí puede continuar ahí anotando en el micrófono? T1. Disculpe, profe, es sin inglés. La fórmula de T1, ¿cuál es? No me acuerdo, profe. A ver, chicos, vamos a dejarles ahí unos segunditos para que puedan anotar, ¿sí? De pronto, ¿ya? Anoten, sí, todos. Ya yo sé que algunos, muchas gracias, están alzando la mano y deben tener a la mano, pero algunos todavía no. Sí, aquí está la fórmula de T1 y T2. Solo estas dos anoten, ya está periodo y frecuencia después. ¿Sí? ¿Cuáles son las fórmulas de T1 y T2? Bueno, ya nada. Vamos, señor Castro. La suma de los dos debe ser menor a 3 megaohmios. Bien, muchas gracias, señor Castro. ¿Ya? Perfecto. La suma de esas dos debe ser menor a... Ha salido el señor Chiyoga y está entrando otra vez. Me está pidiendo... Tal vez sea por el micrófono, pero ya les había solicitado que si no pueden usar el micrófono, anoten aquí en pantalla. No está bloqueada la anotación, ¿sí? Ya. Señor Monje, ¿en qué se mide el tiempo? En MS, ¿En qué? en segundos, En segundos, ¿ya? ¿En qué se mide las resistencias? en ohmios, En ohmios. ¿Y el condensador? pero no sé el valor del condensador. Sí, no, pero ¿en qué se mide? En hertz, creo que. ¿No? No. Faradios, ¿sí? La unidad de medida de la capacitancia del condensador es en faradios, ¿sí? Para tener presente, señor Monge, ¿sí? Ya. Ahora sí. Entonces tenemos muy bien, ya me ayudaron muy amables con la fórmula de T1. Si vamos a la fórmula de T2 ahora, ¿ya? Entonces vamos con la fórmula de T2, ¿sí? Por favor, si me ayudan, tengan la bondad, señor Ortega. La fórmula es 0,693 por R2 y por C1. Ya, muy bien. Muchas gracias, señor Ortega. Perfecto, ¿sí? Es muy parecida a la de T1, excepto que aquí ya no se suma, sino únicamente el valor involucrado es de R2. Ya, muchas gracias. Bien. Fijémonos entonces en lo siguiente, muchachos. Tenemos aquí una ecuación 1 y una ecuación 2, ¿no es cierto? Dos ecuaciones y ¿cuántas incógnitas tenemos? Como conozco los tiempos, no son incógnitas, sino son R1, R2 y C1. Son tres incógnitas con dos ecuaciones. Entonces el sistema no se puede resolver, ¿sí? Excepto que yo despeje alguna de estas variables o la conozca, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a iniciar. ¿Puedo yo imponerme? ¿Sí? Entonces, esto yo necesito aquí, entonces pueden anotar si ustedes desean. Hay que imponerse cualquiera de las tres incógnitas. Puedo ponerme yo el valor de R1, puedo imponerme el valor de R2 o puedo imponerme el valor de C1, ¿sí? ¿Cuáles recomiendo yo que se impongan de las tres? C1. Ya, eso es como recomendación. Pero ustedes pueden imponerse cualquiera de ellas. ¿Hecho? Ya, entonces, en el caso que yo me imponga R1, ¿cuál sería el mínimo valor que debo tener en cuenta? Peñafiel. Ya voy, profe. Debe tener un valor mínimo de 5 kilohertz. Ohmios, sí, ojo, resistencias en ohmios. Ohmios. Ah, sí, sí, ohmios, ohmios. Muchas gracias, señor Peñafiel. Perfecto, ¿sí? Señor Pesantes, ¿cuál sería el mínimo valor de R2 en cambio? Si es que yo me impusiera R2. 3 kilómetros. Perfecto, sí, el mínimo valor de R2 sería 3 kilómetros en el caso que yo me impusiera, ¿ya? C1, sin embargo, no hay una restricción con C1, ¿sí? No directamente no hay una restricción, ¿sí? La única donde entraría R1 en los cálculos es en la parte de la frecuencia, ¿sí? Recuerden cuál era la restricción de la frecuencia. Señorita Gilses, ¿cuál era la restricción de la frecuencia? Tal vez se fue por allá, nada. La restricción de la frecuencia es que debe ser menor a 500 kilohertz, ¿sí? Perfecto. Entonces, a ver, vamos a imponernos el valor de C1 por sugerencia, ojo, si esta es la sugerencia que yo les doy.
Ahora, ¿de dónde sacan los valores? Como yo les estoy diciendo que se impongan, ustedes pueden poner cualquier valor. Sin embargo, yo les voy a subir una tabla de valores típicos que ustedes elijan de toda esa tabla el que ustedes quieran. Recuerden que la tarea consiste en que ustedes impongan los valores, ¿sí? Pero los de C1 van a imponerse, o más bien dicho, van a elegir de la tabla que yo les voy a subir, ¿sí? Chicos, si alguien tiene alguna pregunta en la clase, está deshabilitado el micrófono para que puedan preguntar, ¿ya? Porque no estoy revisando si están alzando o no la mano, ¿sí? Entonces, repito, C1 van a elegir ustedes de la tabla que les voy yo a subir a la plataforma con los valores típicos de C1. Voy a elegir uno. Por ejemplo, 22. ¿Sí? Este es un valor que está en la tabla. ¿Sí? 22. La capacitancia o los condensadores siempre o típicamente se miden en micro. ¿Sí? Entonces, 22 microfaradios. Listo, vean ustedes, este dato no es directo del enunciado, sin embargo, es un dato que necesito imponerme para poder resolver el sistema de ecuación. ¿Ya? Bien, ¿cuál sería el primer paso? Entonces, ahora sí podemos poner ahí. A veces es como que mecánico el ejercicio, ¿sí? Paso 1, despejar, en este caso, R2 de la ecuación 2, ¿sí? De la ecuación 2, ¿por qué de la ecuación 2 y no de la ecuación 1? Porque en la ecuación 2, la única incógnita que me queda es R2, fíjense. ¿Tengo T2? Sí, dato de enunciado. ¿Tengo C1? Sí, el dato que me impuse. Entonces, la única incógnita que me queda es R2, ¿ya? Entonces, vamos ahí un poco ya, tal vez necesitamos ahí la destreza con álgebra, ¿sí? Entonces, R2 es igual a ¿qué? ¿Sí? Vamos despejando. Primero quiero la ecuación, no el resultado, ¿sí? Señorita Borja, aquí quedaría la fórmula de R2. Entonces, la fórmula nos queda, T2 se mantiene, ¿sí? En el primer lado de la ecuación. Y para que quede solita R2, lo que pasa, como todo es un producto, los términos 0.693 y C1 bajan al denominador, ¿sí? 0.693 por C1, ¿sí? Entonces, esto sería la fórmula de R2, ¿sí? Esto es el resultado de despejar R2 de la ecuación 2, ¿sí? Entonces, una vez ya que he realizado todo esto, ahí sí puedo ya calcular R2. Entonces, por favor, estarán con las cálculos para ver qué resultados hemos tenido cada uno de nosotros y a ver si son similares en todos, ¿ya? Deben ingresar de la siguiente manera, ojo, 600, porque tiempo 2 es 600 milisegundos, entonces es por 10 a la menos 3, ese es el exponente, el valor exponencial de mili en el tiempo, menos 3, ¿ya? 0.693 por el valor de C1, sí, puedo poner en paréntesis para que no sea tan feo, por el valor de C1 que es 22, ¿y cuánto es el exponente del micro, señor Campoverde? Mande, profe. ¿Cuál es el exponente del micro? Menos 6. Menos 6, muy bien, muchas gracias, ¿sí? Listo, entonces, ¿cuánto nos queda? Por favor, si me ayudan, ¿cuánto nos queda el valor de R2? Ya, si es que es posible, con algún valor aproximado, múltiplo. Profe, a mí me salió 39.35 kilómetros. 39.35. Kilómetros. Gracias. Sí, verificarán, por favor, y si no hablarán si a alguien le salió diferente. Este A sería, mí me salió diferente, ¿cuánto le salió, señora Aucancela? pero tampoco sé si está bien. Me salió 19.04 micro ohms, pero creo que está mal. A ver, ahorita le verifico en la cálculo. Muchas gracias por resolver. Ese es el punto que cada uno resuelve, ¿ya? 22 micro faradios. Sí, no, efectivamente, señora Aucancela, podría revisar tal vez algún dato está insertando mal. La respuesta es 39.35 kilo ohmios. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias, señor Campoverde, también por la respuesta, señor Castro, por la ayuda. Listo, vean ustedes, hemos despejado R2 de la ecuación 2 y hemos diseñado ya la primera parte que es el cálculo de R2. Fíjense ustedes una cosa, pero R2 en esta ecuación, ¿sí? Es un valor exacto, es un valor decimal. Sí, el valor exacto, perdón, es un valor decimal, 39.35. Si yo voy a la tienda electrónica, no me van a dar este valor, ¿no es cierto? Entonces, pero yo me pueden dar
un valor próximo, ¿sí? Por ejemplo, el valor más cercano es de 39 kiloohmios. Ese valor sí hay en la tienda. Está variando solo por 0.35, ¿sí? Entonces es un poco eso lo que se debe tener en cuenta. Ustedes cuando hagan en Proteus también deben usar valores comerciales. Cuando simulen el ejercicio no van a usar 39.35, pues deben usar un valor comercial. Entonces 39 es un valor comercial y yo les voy a subir la tabla así mismo para que vean ustedes y logren aproximar. ¿Ya? Muy bien. Entonces tenemos ya R2. Vamos como paso 2, no sé si quieren llamarle así. ¿Sí? Paso 2 sería despejar R1, ¿sí? De la ecuación 1, en cambio. ¿Hecho? Ese sería el siguiente paso. Despejar R1 de la ecuación 1. Acá, ¿sí? Entonces, de nuevo, un poquito ahí la destreza algebraica. Vamos a ver cómo les trata de quedar la fórmula de R1, ¿sí? Señor Chicaiza, creo que estaba por ahí. ¿Sí? Sí, señor Chicaiza, ¿cuánto le queda la fórmula de R1? T1 sobre 0,693 Siga ya. más R2 por C1. Casi un poquito ahí se nos fue los términos, ¿sí? Irán haciendo los cuadernos, como les digo, para ver cómo les va, ¿sí? Yo creo que es mejor en los cuadernos antes que aquí en pantalla. A ver, aquí T1, perdón, despejando R1, los términos primero que están multiplicando están dividiendo, ¿no es cierto? Entonces T1 se y baja 0.693 por 0, ¿ya? Luego nos va a quedar R1 más R2 en este lado, por lo tanto, R2 pasa al otro lado, el término restando. Entonces anotarán, por favor, esta es la fórmula de R1 despejado de la ecuación 1. Bien, vamos a continuar entonces reemplazando valores, ¿sí? Y aquí antes de continuar quiero que se fijen en algo. Este término de aquí es o no es exactamente igual, bueno, exceptuando el T1, a la fórmula de R2. ¿Cuánto vale T1 y T2 en los datos? Lo mismo, 600 milisegundos, ¿sí? ¿Qué pasa si reemplazo aquí 600 y acá abajo lo mismo, 0.693 por C1? ¿Me queda o no me queda la misma fórmula que tengo aquí? ¿Qué dicen? Sí, profe. Ya, necesito que se fijen en esto. Aquí necesito que estén atentos, por favor. ¿Sí? Me queda lo mismo en este término de aquí. ¿Ya? Entonces, si esto de aquí es R2 y todo esto de aquí prácticamente redundando, me queda lo mismo que R2, ¿cuánto sería R1? No sé si me entendieron. 0. Eso, muy bien, sí. Entonces ahí creo que un poquito el señor Castro nos está echando una mano. ¿Sí? El valor de R1 es de 0. ¿Por qué? Repito, esta es la fórmula de R1, pero si ustedes se dan cuenta, como T1 y T2 son iguales, si yo reemplazo aquí T1 me va a quedar 600 sobre 0.693 por 22 por 10 a la menos 6, ¿no es cierto? Pero es lo mismo que R2. Entonces aquí me va a quedar prácticamente R2. Y como la ecuación me dice restar de nuevo R2, la respuesta me va a quedar 0. Entonces, obviamente no tiene un poco el sentido, no hay una resistencia de 0 ohmios, hay un muy cercano, es un ohmio, por ejemplo. Pero, ¿qué debo hacer aquí? ¿No es cierto? Entonces, eso es algo que se debe tener en cuenta cuando los tiempos son iguales. ¿Sí? Entonces, debo poner el valor más pequeño, porque la respuesta me dice que debe ser muy cercano a 0, pero sin embargo, el mínimo valor que yo necesito es de 5 kiloohmios. ¿Sí? Eso es algo que te debe tener en cuenta. Fíjense ustedes. El mínimo valor que debo poner a R1 es de 5 kiloohmios. Entonces, obviamente, muchachos, ¿sí? Con estos valores no me va a dar a mí los tiempos iguales. Porque a mí la respuesta, ¿qué me dice? A ver, este primerito, este R2, ¿qué es? No es el valor real que voy a usar en el ejercicio, sino es el valor teórico, ¿no es cierto? Este es el valor teórico. Ustedes deben usar un valor real, y un valor real van a hallarlo en la tabla que yo les voy a dar, ¿sí? Y peor aún, fíjense en R1, ¿sí? El valor real o el valor teórico en R1 es 0. Sin embargo, miren, hemos ya aproximado a 5000. Entonces, es un cambio amplio, ¿no es cierto? En esos casos, no nos va a dar esos tiempos, ¿ya? Pero bueno, eso ya es parte de la tarea, a ver qué hacemos después. Sin embargo, este sería el ejercicio finalizado. Aquí está ya todo,
Sí, hemos diseñado, consiste en hallar R1, en hallar R2 y en hallar C1, que es el dato que nos hemos impuesto. Pero este es todo el ejercicio. De aquí lo que deberíamos hacer es ir a simular.